Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a una nueva ayudantía de análisis de procesos químicos. En esta oportunidad vamos a ver el tema que son las diferencias finitas. Y para eso vamos a realizar una tarea que se realizó en el primer semestre del año 2018. Está a continuación, que dice el huevo a la copa perfecta. Bueno, el enunciado de este problema es el siguiente. Calcule mediante simulación numérica el tiempo necesario para obtener un huevo a la copa con la clara cocida y la yema lo más líquida posible, donde se dispone inicialmente de agua de grifo y un huevo recién sacado del refrigerador. Para efectos de cálculo, suponga que el agua que se agrega a la olla cubre completamente al huevo, que el coeficiente convectivo de transferencia de calor al ambiente es igual a 15 watts sobre metro cuadrado Kelvin, y que la cocina empleada como combustible gas natural. Para la dependencia espacial de la temperatura dentro del huevo, utiliza aproximaciones basadas en diferencias finitas de segundo. Y finalmente nos dice el enunciado que presentemos un modelo basado con ecuaciones de conservación indicando el análisis de la radioactividad que explicite claramente todos los supuestos que realiza. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Generalmente los problemas de diferencias finitas son evaluados en este curso y para que se hagan una idea un poco más general, a mi modo de ver, es lo más difícil del curso porque hacer el código es un poco complejo. Y que vamos a ver a continuación cómo se hace y también porque tenemos ecuaciones diferenciales y de esa forma conformamos las diferencias finitas. Veamos entonces lo que tenemos que hacer. Lo primero sería el modelado, pero para ello vamos a contar con esta información adicional, que es todos los datos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo este ejercicio: el radio del huevo, el radio de la olla, altura de agua inicial, el coeficiente de convección del aire, etcétera, etcétera. En un principio este ejercicio está presentado como tarea solamente con la información que ustedes ven acá. Esta información adicional es la información que yo ocupé en esta ocasión para realizar la simulación. Pero el problema más grande, a mi modo de ver, del ejercicio era que uno tenía que buscar toda la información. Y eso generaba bastante dificultad porque generalmente habían resultados distintos. Entonces ahí tenemos el radio de la olla, la altura de agua inicial, el coeficiente de convección del aire, el coeficiente de convección del agua, el calor específico del agua, la densidad del agua, etcétera, etcétera. Aquí están las propiedades térmicas de la clara y de la yema, y eso tenemos que tener en cuenta que son dos propiedades distintas. La yema tiene una composición y la clara tiene otra composición. Adicionalmente vamos a considerar un porcentaje de yema en el huevo. El huevo va a tener cierto porcentaje de yema y otro porcentaje, y el resto va a ser la clara. Entonces, aquí está el porcentaje de yema que yo encontré buscando en bibliografía, que es de un 30%, y el 70% va a ser el porcentaje en clara. Y aquí están los otros datos que nos van a permitir eh, hacer la simulación de este ejercicio. El dato más importante y más relevante que nosotros tenemos que considerar a la hora de saber el tiempo de cocción es la temperatura a la que nosotros tenemos que llegar con la simulación, que es de 65 grados Celsius. Esa es nuestra temperatura objetivo, por así decirlo. Entonces vamos a ver. Primero, lo más importante, perdón lo rústico del sistema, pero es la representación del sistema, valga la redundancia. En el sistema nosotros tenemos una olla a la cual le agregamos agua del grifo o de la llave, y a esta agua le agregamos el huevo. Este es nuestro sistema. Bueno, y abajo de esto, se fue un poco en collera, por así decirlo, pero no puede ser el fuego. Abajo de esto está la cocina, la cual emite calor o energía hacia la olla. Y ese es el problema. Es muy importante que nosotros sepamos lo que está pasando acá. Me voy a parar un momento en esta figura para discutir un poco sobre los fenómenos que están ocurriendo dentro de esta olla. Como agregamos agua del grifo y no agregamos directamente agua hervida, también hay una técnica de cocción para el huevo a la copa con agua hervida, pero en esta oportunidad nos dicen explícitamente que ocupemos el agua del grifo o el agua de la llave. En esta oportunidad, entonces, al agregar el agua de la llave, nosotros, y al ponerlo en la cocina de esta olla, vamos a llegar a la temperatura de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Ya vamos a asumir que esa es la temperatura de ebullición, puesto que ya varía con la altura. Entonces, bueno, y Santiago no está precisamente a nivel del mar, pero asumamos como supuesto que esa va a ser nuestra temperatura de ebullición del agua, de 100 grados Celsius. Y entonces, al calentar esta olla,
el agua va en algún punto a bullir. Y cuando bulle el agua, va a ocurrir un fenómeno que va a ser que se va a evaporar el agua de a poco. Vamos a llegar al equilibrio, el equilibrio líquido-vapor, entonces 100 grados Celsius, y a partir de ahí, como nosotros seguimos emitiendo calor, el agua se va a empezar a evaporar de a poco. Entonces eso es importante considerarlo dentro de nuestras ecuaciones. Entonces tenemos, en este sistema, tenemos dos fenomenologías. La primera fenomenología es desde 0, o sea, perdón, desde 25 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial del agua. Y ahí tenemos una primera fenomenología en la cual nosotros tenemos un calor que está entrando por la cocina, el calor que emite el gas natural, ¿cierto? Que se está quemando en la cocina. Y después de eso, el agua comienza a hervir, entonces me va a disminuir el nivel del agua de la olla. Son dos fenómenos, hay que tenerlos muy en cuenta. Y importante que en el segundo fenómeno, cuando empiece a bullir el agua, la temperatura se permanece en 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el cambio de fase ocurre de forma paulatina. Si nosotros nos vamos a la campana de Gauss, el cambio de fase, no sé si se acuerdan, la etapa de equilibrio, era era constante, y nosotros demoramos mucho tiempo, si estoy en la cocinilla, se demora mucho tiempo en evaporar todo el agua. Ahí vamos a ver cuánto tiempo se demora cuando hagamos la simulación. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que yo consideré para efectuar este cálculo y esta simulación antes de plantear el modelado? Supuesto, geometría del huevo tiene que ser esférica. Se consideran solo dos mecanismos de transferencia de calor a lo largo del enunciado: la convección y la conducción. ¿Dónde está la convección? La convección se encuentra en el agua. Cuando el agua empieza a tomar temperatura, hay convección del agua hacia el huevo. Y también cuando, como esta es una olla que está, la consideré como una olla que está abierta, entonces hay pérdidas del sistema, entonces hay una convección en el ambiente. Ambiente, olla, y la convección del agua, olla, huevo. Y también hay fenómenos de conducción, el cual está en el huevo. El huevo es el que presenta la conducción. Eso es importante y relevante a la hora de plantear las diferencias finitas, que solamente las tenemos que plantear en el huevo, que son de segundo orden. Ojo con ese dato que lo entrega el enunciado. Ahora, también otro supuesto es que se considera que la componente radial del huevo es más preponderante que las otras componentes. Ya, esto viene un poco desde el primer supuesto, que el huevo tiene una geometría esférica. Entonces, al plantear las ecuaciones de conducción del huevo, nosotros vamos a ocupar coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas tenían el radio, tenían el ángulo phi, y el ángulo phi iba de 0 a 180 grados, y tenían el ángulo teta, el ángulo teta iba de 0 a 360 grados, a 360 grados. Entonces, las componentes phi, las componentes teta, no las vamos a considerar en este problema, solamente vamos a considerar la componente radial. ¿Por qué? Porque de esta forma se simplifica mucho el ejercicio, o si no hubiésemos puesto una ecuación bastante grande, considerando todas las componentes angulares. Eso es en términos de simplificación. Ahora, las propiedades físicas son constantes. Esto también es relevante, ya que generalmente el Cp dependiente de la temperatura, pero para efectos de cálculo y efectos de simplicidad, vamos a considerarla como constante en este caso. Además, la olla que vamos a ocupar es cilíndrica, tal como se apreciaba con la figura de referencia. Y otra cosa importante es que a medida que yo entrego calor por parte de la cocina hacia la olla, la temperatura en todos los puntos del agua dentro de la olla va a ser la misma. Va a ser la misma en cada tiempo que yo esté. Por ejemplo, si estoy en el tiempo inicial 0, la temperatura del agua va a ser la temperatura de la llave, y ahora al agregar un poco de calor y pasar, por ejemplo, 10 minutos, va a cambiar la temperatura puesto que estoy agregando calor desde la cocina. Y esa temperatura nueva, que yo desconozco, va a ser la misma en toda la masa de agua. Eso quiere decir eso de la temperatura de la olla uniforme. ¿Qué otro supuesto más considere a la hora de la simulación? Es que la temperatura del refrigerador es la temperatura inicial en todo el huevo. Entonces el huevo se saca desde el refrigerador y la temperatura inicial que tiene el huevo es la temperatura del refrigerador. Eso es todo. Eso quiere decir que no hay intercambio del huevo hacia el ambiente y no se pone tanto rato el huevo en el ambiente para que alcance a
equilibrarse térmicamente el huevo. Así que eso por los supuestos. Y creo que igual se me quedan unos pocos en el tintero, pero básicamente con eso deberíamos hacer la simulación. Ahora, viene la parte del modelado. Es una parte compleja porque tenemos que considerar ahora, yo me voy a centrar en el balance de energía en el huevo. Ya dijimos que el huevo solamente va a ocupar la conducción, y por eso nosotros vamos a plantear esta ecuación que está acá, y esa es la ecuación de conducción en coordenadas esféricas. Eso es súper importante. Bueno, ahí está las derivadas parciales de t de huevo, por sp de huevo, por el rho de huevo, partición de t. Porque en este caso una derivada parcial, eso, bueno, notación matemática, porque en este caso eh, la temperatura del huevo depende de la componente radial y depende del tiempo. Mientras más tiempo pase, mayor sería la temperatura. Esa es como la lectura de esta ecuación. Y esta ecuación diferencial me va a entregar ahí como respuesta la temperatura del huevo. Ahora, cuando estamos analizando estos casos de las diferencias finitas, ya nosotros no vamos a tener balance de materia y energía que son iguales a cero. Nosotros vamos a buscar obtener balances que sean diferenciales, que tengan una componente de variable independiente, que en la mayoría de los casos va a ser el tiempo. Y eso es lo que vamos a buscar. Antes considerábamos que todo fuese igual a cero para poder aplicarlo en el efector. Y en esta ocasión lo que nosotros queremos es que todo nos quede como eh, la derivada de algo con respecto al tiempo. Eso es lo que buscamos tener en un lado de la ecuación. Bueno, entonces aquí tenemos el balance de energía del huevo, y esta es la ecuación de conducción, la cual me va a permitir determinar la temperatura en el huevo, en todas las posiciones. Esta es una ecuación que se plantea para determinar la temperatura en todas las posiciones del huevo. ¿Qué quiere decir en todas las posiciones? En la yema, en la clara, eh, cuando el radio es cero, cuando el radio es igual a R, que sería en la capa externa del huevo, etcétera, etcétera. Y ahora, tenemos que plantear dos condiciones de borde y una condición inicial para que este balance tenga solución, este balance diferencial, esa ecuación diferencial tenga solución. Entonces, una primera condición de borde sería lo que está aquí anotado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo estoy en la capa, justo en la capa externa del huevo, en R igual a R, ahí está toda la conducción del huevo, pasa a ser directamente convección dentro de la olla con agua. Esa es la condición de borde que está aquí, puesta. Que quiere decir que el calor de conducción se va a convertir en el calor de convección, justo ahí en el borde. Y la otra condición de borde es para R igual a 0. En R igual a 0, yo quiero que ahí la temperatura va a tomar un punto fijo. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a tener una dependencia radial justo en el 0, en radio igual 0, y eso va a hacer que el gradiente sea 0. ¿Por qué? Porque el perfil va a partir ahí, justo en el 0. Y esta condición de borde que está acá es súper típica de estos problemas de diferenciales. Entonces, la derivada parcial de la temperatura con respecto al radio es igual a 0. Eso quiere decir que justo cuando el radio vale 0, yo no voy a tener un gradiente de temperatura, va a ser un punto. Esta temperatura ahora obviamente va a ir variando a lo largo del ejercicio, acorde a esta condición. Y lo otro que mencionaba delante de los supuestos es que la temperatura del huevo para cualquier radio inicialmente va a ser la temperatura del refrigerador. Esas son todas las condiciones que me van a permitir obtener la temperatura del huevo y obtener el perfil de temperatura, que es lo que al final yo quiero. Vamos a ver qué más ecuaciones necesitamos. Necesitamos hacer un balance de energía en la olla, como sistema. Entonces, ¿qué pasa en la olla? ¿Qué energía entra en la olla? Entra el calor proveniente de la cocina y hay pérdidas. ¿Qué pérdidas? Hay pérdidas al ambiente porque la olla está abierta, y también hay pérdidas en el huevo, puesto que la olla está en el fuego calienta el agua y el agua pierde energía hacia el ambiente y el huevo. El huevo está robando energía al agua, de alguna, como decirlo de alguna forma. Bueno, y aquí está
de nuevo la componente temporal, porque la temperatura de la olla no es uniforme y varía de acuerdo al tiempo. Entonces, con esta ecuación y con una condición inicial, yo estoy en condiciones de sacar la condición necesaria y suficiente para resolver esta ecuación. Y ahora hay un detalle importante, que las derivadas ahora no son parciales, puesto que solo tenemos una componente de variación que sería el tiempo. Eso es como un detalle más matemático que necesario. Pero de nuevo, lo que estamos buscando acá es despejar el dt de la olla en dt. ¿Por qué? Porque las condiciones del CP de agua y el ρ de agua, el V de agua, todo esto que está acá es constante. Siempre y cuando tenemos siempre y cuando tenemos un volumen de agua que está dentro de la temperatura desde 25 a 100 grados Celsius. El volumen de agua es constante. Después, cuando llevamos a esa temperatura, ya el volumen de agua comienza a cambiar. Eso es importante considerar, porque se empieza a evaporar el agua. Y ahora, ¿qué más tenemos acá? La definición de los calores. El calor de la cocina lo vamos a poner como la cantidad nominal que emite la cocina por una eficiencia. Las pérdidas van a ser esto que está acá, que sería el área de la olla, por el H del ambiente, por la temperatura de la olla, que varía en el tiempo, menos la temperatura ambiente, que va a ser una constante, y el calor que se va a perder por el huevo, que va a ser el área del huevo, por H del agua, por la temperatura de la olla, menos la temperatura del huevo, justo ahí en el borde. Y cada una de estas ecuaciones, aquí está en rojo, va a determinar esa variable asociada. Eso es para el análisis de grados de libertad. Y en este caso, no lo realicé como en las tablas, porque ya son cosas que ustedes ya se manejan con eso. Los dejé solamente expresados qué ecuaciones me van a determinar qué variables. Bueno, entonces, eso está el fenómeno que ocurre dentro de 0 a 100 grados Celsius, en ese rango de temperatura, o mejor dicho, de 25 a 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa? Que el agua va a disminuir su nivel. Y para eso vamos a plantear un balance de materia en el agua. Aquí se dan cuenta, hay un menos porque solamente hay un flujo de salida, que es el flujo de vapor que va saliendo de la olla, el flujo de agua que va saliendo. No hay nada entrando, puesto que nosotros pusimos agua en la olla y después la pusimos a calentar. Y aquí vamos a sacar un perfil de altura, porque la altura va a ir disminuyendo, puesto que el área de la olla es constante. Y vamos a asumir que siempre se evapora la misma cantidad, entonces solamente va a ir bajando el nivel. Todo lo supuesto que y ahora tenemos un balance de energía en el agua para poder determinar el F de vapor. Aquí, si se fijan, esto es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos en un instante en el ejercicio en que la temperatura ya se mantiene en 100 grados Celsius. Estamos en el equilibrio en este momento. Entonces, la variación de la temperatura no existe. Y por eso aquí no hay una deriva. Y esta ecuación lo que me hace es que me permite determinar el flujo de vapor de forma idéntica. Entonces, esta ecuación me sirve para ponerla acá y así determinar el perfil de la altura. Y eso es todo hasta el momento. Entonces, así queda el modelo. Bueno, aquí vamos a pasar un poco a ver cómo va a quedar la diferencia finita, cómo van a quedar nuestras ecuaciones con esto. Esto que está a continuación es una tabla con las aproximaciones por diferencias finitas de segundo, que es lo que nos pide el enunciado que nosotros ocupemos para desarrollar el ejercicio. Entonces tiene distintos términos. Tiene retroceso, adelanto y centro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aproximamos por diferencias finitas, lo que nosotros hacemos es crear una red de nodos. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de forma radial, está nuestro huevo que nosotros asumimos también que tiene una geometría esférica. Entonces tenemos un radio que va a extenderse desde el centro del huevo hasta la corteza del huevo. Entonces ese radio, al hacerlo por diferencias finitas, se va a dividir entre nodos. Nodos que varían según lo que sean ustedes. Los nodos van desde 1 hasta n, pueden ser n nodos. Ahí depende de
cada uno a la hora de la simulación. Entonces, lo que pasa con las diferencias finitas es que, por ejemplo, si yo estoy en el nodo 1, en el radio igual a 1, yo tengo que usar una aproximación de adelanto, una aproximación central o una aproximación de retraso. ¿Y cómo lo veo? Como esto es de forma radial, si yo ocupo en retroceso, no puedo irme hacia atrás del radio, porque ahí estoy yendo aumentando el radio si voy en cualquier dirección en este caso. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo en adelante esa aproximación de diferencia finita, porque eso es lo que yo estoy viendo. Ese es el siguiente punto. Si yo estoy en el nodo igual a 1, yo solamente me puedo mover hacia el nodo 2, no me puedo mover hacia el nodo 0, porque ahí no tengo nodos. Los nodos van desde 1 hasta n. Entonces, por esa razón, en el nodo 1 se deben aplicar las ecuaciones en adelante, que son estas que están acá. Y si yo estoy en el último nodo, el nodo terminal, es decir, en la corteza del huevo, yo no puedo ir en adelanto en la corteza del huevo. Si voy en adelanto ahí, estaría yendo hacia el agua de la olla. Pero yo aproximo diferencias finitas solamente en el huevo. Entonces, no debería ir hacia allá. ¿A dónde debería ir entonces? Debería ir hacia atrás, hacia el último nodo que vi antes del n, del nodo n. Y eso quiere decir que cuando yo esté parado justo en la corteza del huevo, voy a ocupar las aproximaciones en retroceso, porque esos son los nodos que estoy viendo dentro de mis aproximaciones de diferencias finitas de segundo orden. Y ahora, y los centrales se ocupan desde 2 hasta el n-1. Y esas son las ecuaciones que nosotros tenemos que ocupar para aproximar por diferencias finitas. Vamos a ver cómo queda nuestro huevo. Entonces, lo primero, lo más fácil es partir siempre con los nodos centrales. Y en los nodos centrales, bueno, aquí está la ecuación de conducción del huevo, de conducción de calor. Entonces, lo que se hace acá es derivar esto que está acá adentro. Y ahí se obtienen dos términos. Y lo otro, como las propiedades físicas son constantes, el CP del huevo y el ρ del huevo van a pasar aquí hacia abajo del K del huevo, dividiendo, y van a formar el alfa. Entonces, por eso aquí no está el CP del huevo en la ecuación de abajo, ni el ρ ni el K. Y una vez que forma el alfa, aquí está una notación mucho más breve. Y después yo obtengo esto que está acá. Y esto es mi ecuación. Y después que aproximo por diferencia finita, aproximo esta ecuación que está acá. Y eso sería aproximar central mediante esto, porque tenemos la derivada de la temperatura con respecto a la posición. Esto es un símil, pero en vez de R, aquí está X, y en vez de temperatura, aquí está phi. Y después aproximamos este segundo término, que es de segundo orden, al igual como nos dice la tabla, de esta forma. Entonces, ahí queda con la aproximación de diferencia finita. ¿Y esto igual a qué? A la variación temporal de la temperatura. Eso es súper importante porque es lo que nosotros vamos a poner como ecuación. Tal como el F sol resolvía ecuación igual a 0, como mencioné antes, ahora vamos a ocupar otra función que va a ser la función OD, que tiene hartas acepciones, que puede ser uno de 23, uno de 45, pero siguen la misma estructura todas esas funciones. Y estas funciones, en vez de colocarle igual a 0, se colocan igual a la acumulación temporal, que es el término que está acá, que sería la temperatura variando con el tiempo. Entonces, colocamos solo este término que está acá como función de salida. Este término lo obviamos, puesto que el programa mismo lo va a hacer correr. Entonces ahí completamos nuestra primera aproximación con diferencias finitas de segundo orden para los nodos centrales. Y aquí tenemos en el nodo inicial. Esto es interesante porque en el nodo inicial nosotros planteamos una condición de orden. Esta que está acá. Entonces, a partir de esta condición de orden, lo que nosotros vamos a hacer va a ser ocupar la condición de orden y obtener la ecuación que nosotros queremos. Bueno, y si se dan cuenta, la condición de orden, al aplicar la definición de las diferencias finitas, nos da esto que está acá. Y esto se hace en adelante, tal como lo mencioné anteriormente.
aplicamos la definición de la diferencia finita y nos queda esta ecuación que está acá. Pero yo dije que siempre tiene que quedar un término dependiente del tiempo, pero aquí no está. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí, no olvidar que estamos encontrando el nodo 1. Entonces, lo que se hace acá es derivar en función del tiempo, todo este término que está acá, y ya sabemos que la temperatura varía según la posición y según el tiempo, y al despejar la temperatura del huevo Y, que es lo que sale por diferencia finita, y que sería la temperatura de mi nodo inicial, porque en este caso n o Y vale 1, y yo ocupé n igual a 1 para referirme al nodo, pero aquí sería el nodo 1, que sería 1, entonces sería esto 2, esto sería 3. Lo dejé de forma general para que vean cómo ocupar la tabla. Así que, por eso. Entonces, despejamos este término que está acá y ahí obtenemos la aproximación con diferencia finita para la temperatura del huevo en el nodo inicial, en el nodo 1. Y después para el nodo n planteamos la condición de borde en la corteza del huevo que decía que la conducción era igual a la convección. Y aquí está la convección y la conducción. Y lo que se hace ahora, lo que se hace ahora es hacer una forma similar a lo que está acá, encontrar la definición de las diferencias finitas por retraso en este caso, en retroceso, que serían estas dos fórmulas que están acá, y finalmente, luego de alta álgebra, y también hacer este paso acá de derivar en función del tiempo para obtener eh, este término que está acá, que es el de la derivada parcial de la temperatura del huevo, y debería haber mi en función, derivada parcial en función del tiempo, y aquí tenemos todo este término que está acá. Eso es lo que nosotros obtendremos si nosotros desarrollamos un poco la álgebra. Igual es un poco tedioso este paso, y pueden haber harto error, así que yo puse solamente aquí las fórmulas finales que yo puse. Y eso. Y esas son todas las ecuaciones que nosotros deberíamos plantear. Ahora, importante, tanto las ecuaciones del nodo 1 y la del nodo final son solamente dos ecuaciones que tenemos que plantear. Pero ahora, en los nodos centrales, tenemos que plantear tantas ecuaciones como nosotros nos demos. Entonces, aquí está el límite que esto abarca. Por ejemplo, si yo me doy 10 nodos, entonces debería plantear las ecuaciones desde el 2 hasta el 9. Y esto lo representa, todas esas ecuaciones. Entonces, aquí para agregar la función, igual deberíamos crear como algo así como un ciclo, para ir dándonos valores y generar todas las temperaturas de todos los nodos. Y eso más que nada con respecto al modelado. Es un modelado bastante difícil porque son cosas que yo creo que no se acuerdan mucho porque esto como igual más fenómenos de transporte, lo que nosotros vemos acá. Y es complejo, lo entiendo. Y también porque metemos los términos de derivadas parciales y eso es un poco complicado. Para la simulación, que está acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos archivos en MATLAB, un archivo con la función y un archivo que contiene el script, tal cual lo hacíamos antes. Bueno, la función que van a contener todas las ecuaciones en transiente. Esas van a ser las salidas de mi función. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser todos estos términos que están acá. Entonces, cada salida va a representar un término común. Entonces, yo lo que voy a colocar en la función no va a ser este término, sino que va a ser toda esa igualdad. Al igual que antes, cuando hacíamos los balances de materia, esto era cero, porque no había acumulación. Entonces, nosotros colocamos todos estos términos que estaban para hacer un símil en la simulación. Bueno, en la función contendrá todas las ecuaciones crecientes con previamente del tiempo, y para realizar la simulación se usará la función ODE. Como dije, hay varias funciones, así que no se preocupen por eso, porque todas funcionan de forma muy similar y varían un poquito en el algoritmo, pero todas muy similares. Bueno, dentro de la función, estas son cosas importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son mis argumentos de entrada? Va a ser el tiempo, la incógnita y las constantes o datos, que sería el alfa, como lo definimos anteriormente
cuando estábamos simulando sistemas que eran lineales y no lineales, pero que no tenían el término de acumulación. La incógnita sería la X y el tiempo sería otra variable de entrada que sería colocada como T. Aquí no tenemos variable de decisión, así que los mu serían olvidados en esta base. Los argumentos de salida serían la temperatura involucrada y la altura del agua. ¿Por qué? Porque son todas esas variables del tiempo. ¿Cuáles serían las temperaturas involucradas? La temperatura de la olla y la temperatura del huevo, que ahí depende de cuántos nodos nosotros nos demos. Si nos damos 10 nodos, entonces tenemos que colocar 10 temperaturas como variable. Y la altura del agua sería otra variable más porque también tenemos un DH en DT. Y otra cosa más, la definición de datos es incógnita, luego de que nosotros planteamos el argumento de entrada y el argumento de salida. Definimos las constantes o datos, que sería la matriz alfa, y después definimos también nuestra incógnita. Es importante que no se define el tiempo, puesto que el tiempo va a venir dentro de la función ODE. Entonces, es importante no definirlo. Y esa es una primera diferencia con respecto a los problemas que ya veníamos trabajando hasta ahora. La definición de variables que facilitan el cálculo, esas son ecuaciones que nosotros, por ejemplo, planteábamos antes de nuestros balances, por ejemplo, la ecuación de Arrhenius, la ecuación de los gases ideales, etcétera, etcétera. Esos solo sirven para facilitar el cálculo que viene a posterior. Y después tenemos que partir con los nodos centrales porque son los nodos que nosotros tenemos que definir antes de plantear la ecuación en los nodos iniciales, en el nodo inicial y en el nodo final. ¿Por qué? Porque si se fijan, si vamos acá a la tablita de las diferencias finitas, y estamos en el primer nodo, nosotros tenemos que plantear la ecuación adelante. Entonces, para eso necesitamos conocer la temperatura en la posición 3, por ejemplo, en la posición 2, y está la temperatura de 1. Esa es la que tenemos que determinar. Entonces, necesitamos conocer temperatura anteriormente. Entonces, por eso se parte con los nodos centrales. Después se plantea el nodo inicial y finalmente el nodo final. El nodo final, valga la redundancia. Bueno, en el script es básicamente muy similar a lo que veníamos viendo hasta ahora. Definir los parámetros, plantear los valores iniciales para las incógnitas de la función, sería la única diferencia. Dentro del script, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es definir la entrada que va a tener mi función OD. Y esos son los valores iniciales. Cuando se plantean los valores iniciales, en el balance de energía para la olla y en el balance de energía para el huevo. Ahí tenemos dos valores iniciales. Uno sería la temperatura del refrigerador y lo otro sería la temperatura de la llave. Ahí están los resultados. Entonces vamos a ver ahora a continuación cómo funciona el código en MATLAB, ya teniendo todas esas indicaciones. Bueno, aquí estamos en el script del MATLAB. Bueno, como siempre, los cuatro comandos clásicos que nos ayudan a un poco a soltar la mano y empezar a pensar cómo elaborar el código. Aquí están todos los datos del problema. Está en la información adicional. Y aquí definimos nuestra matriz alfa o nuestra matriz A, que contiene todos los parámetros. Y eso es lo inicial en el código. Y luego viene la definición de las condiciones iniciales, que están a continuación. Entonces está la temperatura del refri, que era de 4 grados Celsius, lo pasa a Kelvin. La temperatura de la llave de 25 grados Celsius, también pasado a Kelvin. Y aquí esto es interesante. Aquí también se fue que nosotros tenemos que definir el número de pasos o de nodos dentro del huevo. Entonces, yo en mi caso me di 10 nodos, que es un buen punto de partida en realidad, darse 10 nodos. ¿Por qué darse pocos nodos? Porque si yo me doy más también, el código igual sea altas vueltas en resolver. Una vez que nosotros resolvemos este problema, ya después el código lo entrega de forma inmediata. Pero la primera simulación les va a gustar más, se van a dar cuenta de eso. Aquí están todos los datos, el número de nodos está definido, entonces para definir las matrices iniciales, la temperatura del huevo va a ser una matriz que va a tener 10 componentes. Entonces, por ejemplo, aquí está la temperatura del huevo, que va a ser la temperatura del refri por la temperatura del huevo. Y esto es una matriz.
Entonces voy a tener en las 10 posiciones de los huevos, voy a tener 10 temperaturas que van a ser iguales a la temperatura del refrigerador, que es lo que habíamos mencionado como supuesto. La temperatura de la olla, que es la temperatura del agua de la llave, del agua de la olla va a ser igual a la temperatura de la llave. Y tenemos que, aquí está nuestra matriz de iteración inicial, la temperatura del huevo, que son 10 valores, la temperatura de la olla, que es un valor, y este es el Z del agua, que el Z del agua es la altura del agua inicial, y yo la planteé como 7 centímetros. Aquí la dejé en metros para efectos de cálculo dentro del huevo. Y eso es todo. Y ahora, otra cosa importante de la función ODE, vamos a ir al tiro a ver un ejemplo en el GEP. Las que más se ocupan son el ODE23 y el ODE45. El ODE45 lo ocupamos. Para si el GEP se falló un poco. Pero bueno, otra cosa importante es definir el tiempo inicial de simulación y el tiempo final de simulación. Entonces, ¿cómo definimos estas variables? El tiempo inicial, vamos a partir de un tiempo igual 0, el tiempo de simulación, el tiempo final, vamos a poner en 1600 segundos. No sé qué conocimiento ustedes tienen de cocina, pero por lo general un huevo a la copa no se demora más, si están en estas condiciones, bueno, hay diferentes técnicas de cocción, pero yo diría que más de 30 minutos no debería demorarse. Entonces, ese tiempo que sale ahí tiene un límite. Son alrededor de 26 minutos. Lo único que quería acá era que fuese un tiempo entre 25 y 30 minutos, que ese para mí es como el límite de simulación del web. Y esto está en segundo, es importante, puesto que toda nuestra unidad está en segundo, entonces de esa forma también lo hacemos. Y otra variable pide también la función OD 23, OD 45, etcétera, etcétera, pide el span. Y el span es como de cuánto en cuánto va a ir variando. Y aquí se genera un vector que va a tener el tiempo inicial, el tiempo final, y de cuánto en cuánto va a ir variando el tiempo. Y en este caso yo me di un span de 2 segundos. Entonces aquí definimos todos los vectores, el vector de tiempo completo, que va desde TI hasta TF, de 2 en 2. Y eso también lo admite como un parámetro de entrada a la función O de 23 u O de 45. Entonces aquí está solución, y el tiempo de solución, y el XOR que sería todas nuestras incógnitas, que deberían estar en este orden. Primero están las 10 primeras posiciones de la temperatura del huevo, la posición 11 está la temperatura de la olla, y después en la posición 12 estaría la altura del agua. Y eso es todo. Aquí tenemos, si se fijan, dos variables. Antes con el espesor teníamos la variable de decisión. Aquí tenemos ahora el tiempo y la temperatura, que serían entre comillas dos incógnitas. Y tenemos después el vector de iteración inicial, tal y como teníamos antes el x0. Y aquí hasta acá debería ser la simulación. Y el resto solamente parte gráfica. Vamos a ver la función del huevo. Como les dije, el tiempo no se define. Si se fijan aquí, el MATLAB me agrega como una advertencia. Y eso la vamos a dejar ahí y vamos a dejar pasar esta oportunidad, esa advertencia que nos entrega el código, puesto que es así como funciona el OD23. Nosotros no tenemos que definir el tiempo. El mismo programa, por la confección de su notación, nos hace agregar el tiempo de forma de span en el script y no en el web. De esa forma, lo que nosotros hacemos es definir la matriz A, definir la matriz de temperatura. Aquí si se fijan, aquí está incluida la temperatura de la olla, y también la matriz de la altura. Esas son las definiciones iniciales. Y después tenemos la definición de nuestras matrices de cambio, y está el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Y esas son nuestras salidas. Aquí lo que yo generé va a ser una función de cero, que va a ser parte de mis funciones de salida. Y después está estas ecuaciones adicionales, como por ejemplo el delta R, que ¿cómo se define el delta R? El delta R va a ser el radio de mi huevo
dividido el radio del huevo, dividido en n-1. Y en este caso son 10 nodos, entonces va a ser 9. Y ahí se me genera un delta R. Y después tenemos el dr cuadrado, que sería el delta R cuadrado, que son variables que salen en la fórmula de las diferencias finitas. Otras cosas importantes es definir el alfa para cada composición del huevo, para la yema y para la clara. Tenemos dos alfas distintos. ¿Y cómo sé yo si estoy en el alfa de la yema o en el alfa de la clara? Puesto que tenemos un porcentaje de composición que era el 0,3% de yema. Entonces, si una vez que yo paso ese porcentaje, ya puedo decir que ya estoy en la clara. Y eso es lo que pasa aquí cuando nosotros ponemos la ecuación de los nodos centrales. Esta ecuación que está acá y este ciclito chiquitito que está acá, lo que hace es guardarme todos los valores de los radios. ¿Por qué? Porque los radios también aparecen en la fórmula RJ y aquí aparece la fórmula y son importantes, puesto que el radio va a ir variando. Por ejemplo, el radio inicial con el que yo voy a partir es 0. Ese es mi nodo inicial. Después, en el nodo 2, que sería del 1 al 2, hay un delta R. Entonces, ese va a ser el radio que yo voy a ocupar para el nodo 2. En el nodo 3 hay un delta R más el radio que ocupé antes. Y así sucesivamente. Eso es lo que hace esta ecuación que está acá. Y después la fórmula lo reemplazo ahí. Delta R por R. Entonces, aquí está la parte de la yema. Si el radio es mayor o igual a este radio de la yema, es menor o igual, perdón, a esto, el porcentaje de la yema por el radio del huevo, entonces estoy en la yema y puedo ocupar el alfa de la yema. En caso contrario, estoy en la clara, ocupo el alfa de la clara, que son las mismas ecuaciones. Y después finalizo. Esto no debería estar. Luego viene el nodo inicial. Ahí está la posición 1, 1, vamos a ir guardando eso. Y esta es la ecuación del nodo inicial. Las ecuaciones del calor de la cocina, el calor del huevo, el calor de la pérdida. Y está la parte de la desaparición del agua. Entonces aquí nos preguntamos, si la temperatura es mayor o igual a 373, entonces ocurre esto, que la altura va a ir cambiando. En caso contrario, tenemos esto, que la variación de la altura es 0. Y tenemos esto como la temperatura que va a ir variando. Si es mayor o igual a 373, entonces la variación de la temperatura es 0. Esa es la temperatura en el agua de la olla. Y eso. Y finalmente está el último nodo. Esta ecuación que está acá me permite determinar la temperatura en el agua de la olla. Y finalmente la temperatura en el último nodo que está acá, puesto porque esta ecuación tenía como variable la temperatura en el agua de la olla. Por la condición de borde que nosotros pusimos, que el calor de conducción era igual al calor de la convección. Y eso entrega la última condición de orden, el último nodo. Y una vez que estamos en el último nodo ya tenemos el problema resuelto y solamente nos queda entregar las funciones de salida, que sería esta matriz que está acá, que es una matriz de 11 por 1, las temperaturas y la matriz de la altura. Y eso es todo. Entonces vamos a ver la simulación. En la simulación hay una función que es sumamente útil, que es la función find, que la función find admite una condición. Entonces yo le doy una condición a la función find me la encuentra. Entonces la condición que yo le di es que me encontrara dentro de la temperatura de mi nodo inicial, que es en el centro del huevo, la temperatura de cocción que debería tener la yema para que quede jugosita. Entonces, si yo encuentro una temperatura que es mayor o igual a mi temperatura de cocción, me va a entregar todos esos datos. Y después el tiempo de cocción va a ser la primera posición que me encuentre dentro del vector de solución. Eso es lo que hace la función find. Entonces, de esa forma yo puedo encontrar justo el momento exacto el tiempo de cocción. Vamos a ver cómo funciona esto para que quede un poquito más claro.
Entonces, aquí me da todas las posiciones que encontró que se cumple la condición que yo le di. Se cumple la condición 613 hasta en adelante. Y yo no me acuerdo cuánto duraba, hasta los 1600 segundos. Pero esto es la posición, es importante. Y después el tiempo de cocción sería la primera posición del tiempo, que serían 1224 segundos. Eso sería alrededor de 20 minutos. Y la parte final es la parte gráfica. Si nosotros damos continuo a esto, la parte gráfica es una parte que deberías tener bastante dominada, la altura del pulso. Aquí tenemos cómo va disminuyendo la altura de la olla. Aquí tenemos el perfil de temperatura dentro del huevo. Aquí tenemos la temperatura también en la olla. Y aquí tenemos la temperatura a la cual nosotros llegamos para tener una temperatura de cocción perfecta y el tiempo. Y justo está la temperatura de cocción y el tiempo de cocción. Y eso ha sido todo. Igual mañana en la ayudantía vamos a abordar un poco más este problema, de qué forma clara, porque según yo es lo que van a tener que hacer o algo muy similar a la evaluación. Eso ha sido todo. Por favor, si tienen dudas, aquí está mi correo, el correo de Benjamín. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Y yo sé que esto es bastante complicado. De hecho, para mí es lo más complicado del curso, como había dicho antes. Así que tienen que verlo hartas veces. Y eso. Cualquier duda o consulta, la pregunta. Adiós.